que tiene que hablar lamentablemente de hechos de corrupción, ¿no? La corrupción que está a diario enquistada en la sociedad argentina y que sigue siendo una molestia, ¿no? Una piedra en el zapato de la ciudadanía, donde uno interpreta que parece que es un mal continuo, ¿no? Como hacen las empresas con el robo hormiga, que nada, lo ponen dentro de los asientos contables como para decir, bueno, esto es inevitable, no hay forma de no tener hechos de corrupción, dice la sociedad, y a la hora de votar se roban, pero hacen. Bueno, hay varios conflictos de conciencia que podemos, digo, en tiempos donde tenés las personas que se amparan en la conciencia para votar o no votar alguna cosa, ¿no? Objetores de conciencia, al mejor estilo de los soldados de Vietnam, de Estados Unidos en Vietnam, esta objeción de conciencia que no hace más que darnos más dudas que certezas. Bueno, y hablando de dudas, pero también de certezas, el día de ayer el jefe de gabinete dio una entrevista en referencia a su declaración jurada, que fue presentada un día antes de el inicio del Mundial, donde todo el mundo debería estar hablando del Mundial y no de Adorni. Bueno, todos los medios de comunicación se han sentado a analizar y a ver lo que pasó con el jefe de gabinete en una entrevista que dio la jornada del día de ayer. La producción ha separado algunos puntos importantes, ¿no? Habló de ahorros en negro, admite abiertamente que él y su mujer ahorraron en negro toda la vida, argumentando que es una realidad compartida por la mayoría de los argentinos en el sector privado para resguardarse de la política. A ver, ¿cómo lo podemos analizar desde un punto de vista que sea lo más periodístico posible, lo más independiente posible, sin caer en la vehemencia de la violencia dialéctica que nos empuja por una connotación que hace, cuando menos, molestar a la psiquis y a la emocionalidad de un pueblo que no puede ahorrar en negro porque no llega a fin de mes? De un pueblo que no puede comprar un carrito completo o llenar una heladera, ¿no? Decir que ahorró toda la vida en negro para resguardarse de la política, siendo de la política, es cuando menos una retórica hipócrita. Digo, a mi criterio, siendo lo más prolijo posible, respirando antes de hablar, pensando dos veces antes de argumentar dialécticamente una frase que pueda llevar más connotaciones emocionales que periodísticas. A los 3 minutos 15 segundos de la entrevista, el jefe de gabinete dijo que el origen del error contable es el siguiente. Explica que al asumir en la función pública en 2023, copió su declaración patrimonial anterior, sin incluir ahorros históricos, arrastrando un error técnico que motivó la denuncia. Compartimos este segmento que preparó la producción. Dale. Presento mi declaración jurada de inicio, donde lo que hago es copiar básicamente mis declaraciones juradas patrimoniales que yo venía haciendo, donde no había incorporado el ahorro que había hecho o que habíamos hecho con mi mujer durante toda la vida, y arrastro ese error y lo sigo arrastrando hasta el 2000. Bueno, este año, en marzo, creo que el 12 o el 13 de marzo, me denuncian por enriquecimiento ilícito. Hablo con el abogado y efectivamente el abogado lo que me dice: mira, Manuel, acá te están acusando de chorro, digamos, es una denuncia por enriquecimiento ilícito, no es ni más ni menos que acusarte de chorro. La única forma de contrastar esto, de efectivamente demostrar que no lo sos, es explicando tu patrimonio, explicando y mostrando explicando tu declaración jurada. Ahí le pongo un punto, porque usted dijo cuando uno va al archivo que su patrimonio lo había construido antes de llegar a la función pública, pero cuando uno analiza los movimientos de estos últimos 2 años, aparecen compras de propiedades, refacciones, alquileres, gastos que no condicen con los ingresos. Por eso te pido que me dejes contarte la historia para que quede bien contextualizado. El abogado lo que me dice: mira, reconstruyamos tu patrimonio, digo, andame contando cómo efectivamente llegás a tener lo que tenés. Están escuchando todos, ¿no? Sí, cosa que efectivamente ocurre. ¿no? También le cuento de mi ahorro, que había generado en mi vida privada, en mis 25 años de actividad privada, que había tenido en negro, o que habíamos tenido, como te dije, en negro con mi mujer. Y ahí lo que me explica el abogado es: mirá, es hasta de segundo orden si el ahorro lo tuviste en negro, lo tuviste... Hasta ahí, frénamelo, Nico, frénamelo. Lo que vos tenés que demostrar...
¿Por qué lo freno? Digo, no, muy liviano de cuerpo, es los ahorros que hemos tenido en negro, ¿no? Evasión fiscal. Recordemos que el presidente de la Nación había dicho que los evasores son héroes, ¿no? Que eran, que eran héroes, eran patriotas, ¿no? Por evadir fiscalmente la plata que ayudaría a la seguridad, a la educación y a la salud, ¿no? Bueno, muy liviano de cuerpo, el jefe de gabinete dice, el abogado me dijo, mira, es de segunda instancia, no es tan importante que tengas ahorros en negros. A los 6 minutos 27 de esta entrevista, un gran trabajo que ha hecho la producción en recortar estos segmentos, para no escucharlo entero, para que si te tenés que enojar, te enojes solamente por las cosas más sustanciosas. 6 minutos 27 dice que entre 2014 y 2018 invirtió con su esposa, escuchen esto, cerca de $200.000 en criptomonedas y ganaron aproximadamente $300.000. Escuchen este segmento porque no tiene desperdicio. Con esta inversión. Después en el medio yo soy papá. ¿Cuánto ganó? Mira, ahí yo más o menos teníamos, reconstruyendo la historia con mi mujer, invertimos aproximadamente unos $200.000 y ganamos aproximadamente unos $300.000. ¿Y por qué no lo declararon? Déjame que te termino de contar. No lo declaramos porque la manera de escaparte de la política, de la vieja política, antes era ahorrando en negro. Digo, esto lo sabe el 99% de los argentinos que tuvieron como te contaba al principio, como te decía al principio, que tuvieron la suerte de poder tener un ahorro. Digo, esto es... no se me hubiese nunca ocurrido ahorrar en blanco, menos aún en aquellos años. Cuando, bueno, yo en el medio soy padre, en el 2015 soy papá de mi primer hijo. No sé si sos papá o no, pero cuando sos padre te volvés un poco más conservador. Y ahí, bueno, decidimos que nosotros queríamos tener 2 hijos, que de hecho después Dios nos dio la gracia de que eso termina pasando. Pero habíamos llegado a un umbral de ahorro que, digamos, era como un seguro, te volvés conservador y era medio como un seguro de vida que teníamos para un seguro de vida, hasta ahí. Escuchá, trata de humanizarse, ¿no? con el tema de los hijos, pero lo importante de esto es, invertimos cerca de $200.000 como dándole una nimiedad, ¿no? Como algo que, claro, lo hace Rodríguez, lo hace Merino, lo hace Paz, ¿no? $200.000 ahorramos en Bitcoin y ganamos unos $300.000, más o menos, ¿no? En aquellos momentos, bueno, era la forma de resguardarse de la política, por eso no lo declarábamos. Bueno, esto cuando menos es una declaración, ¿no? Cuando hay una declaración, bueno, la justicia debería actuar de manera inmediata. Después de esto, el párrafo siguiente que ha separado la producción es cuando él critica al tribunal mediático. A nosotros, ¿no? Los medios de comunicación que dijimos, Adorni está ahorrando en negro, ¿no? O no tiene la plata en negro, tiene la plata oscura, está evadiendo fiscalmente, es un delito federal. Él ya lo dijo, que sí, que ahorró en negro y que no tiene declarado esos fondos. Bueno, a raíz de no tener declarado estos fondos, él critica al tribunal mediático y justifica por qué no habló públicamente de estos temas. Escucha. Cuando el presidente Milei me convoca. ¿Por qué no lo dijo antes? Porque, no, a ver, acá hay 2 temas. Dale. Yo ¿Cuáles? Soy jefe de gabinete de ministros de la Nación. Sí. Hoy. Yo me tengo que atener indefectiblemente a los pasos judiciales. Sí. A los tribunales de justicia. Yo no puedo responder al tribunal mediático que además desde el primer día me juzgó y me condenó y me trató durante 3 meses como chorro. Pero, a ver, hasta ahí. Acá hay un hecho puntual. El tribunal mediático no somos nosotros, mostramos lo que pasa al jefe de gabinete. Seguramente esto no lo va a ver nunca, es un medio chiquitito, solamente mira La Nación y me mirará algunos recortes que le harán los grandes medios de comunicación. Pero está diciendo que evadió fiscalmente, que tiene dinero en negro, que ahorró en negro durante toda su vida en el ámbito privado y también como jefe de ministros, y dice que él no es ningún chorro y que lo ajusticiamos, ¿no? Que jurídicamente nosotros, el tribunal mediático lo culpó. No, está usted diciendo que ahorró en negro, que evadió fiscalmente.
¿no? Este punto. En el punto siguiente, escuchen esto, ¿eh? Sé que me ha dicho la producción que elija yo el momento, pero quiero ir en orden porque me parece fundamental el increscendo de la entrevista, que está muy bien hecho por el colega. Está muy bien hecha, ¿eh? Repreguntó y me parece muy interesante cómo fue hecha. A los 18 minutos 03 de la entrevista, fíjense cómo va increciendo esto. Explica sobre su casa en el country indio Cuá. Explica que la propiedad no aparecía su nombre porque estaba escriturada al 100% a nombre de su mujer y aclara confusiones sobre la hipoteca cruzada con su departamento de Caballito. No tiene desperdicio. Escuchen esto. Yo tampoco No, se no, sumó no, con no, la no, OA, sí, sí, no, con la no, no. Oficina Anticorrupción. No. Después se suma. No, la confusión es esa. La confusión es que yo no tenía declarada la casa, porque esa casa estaba escriturada, no importa, detalle de la escritura, pero estaba escriturada 100% a nombre de mi mujer, entonces Bien ganancial, la había ¿no? declarado ella y no se veía en la declaración jurada. O sea, Pero estaba en la siempre estuvo declaración declarada. de su mujer. Claro, que ahora de hecho es uno de los detalles que entre tanto lío estoy corrigiendo y voy a exponer el 50% y 50%, pero digo, son cuestiones, son formalismos. Cuando uno mira el corazón de este caso, hablábamos de 3 meses en el... Y perdóname, después surge una confusión por la hipoteca, porque quienes me prestan el dinero para la adquisición de Indocoa no querían hipotecar una propiedad que estuviese en provincia. No importa que estuviese dentro de un barrio cerrado, digo. Entonces termino hipotecando el departamento de asamblea. Por eso es que algunos se equivocaban y no entendían cómo había hipotecado un departamento y comprado una casa distinta, ¿no? Ahora o sea, después otra propiedad. profundizamos en ese punto, pero hay un tema que es el que se instaló en la sociedad y que tal vez es el más profundo, digo. Hay mucho dinero en efectivo, ¿no? Mucho dólar en efectivo que va de acá a allá, el otro que declara. ¿Cómo se justifica? ¿Dónde surge? ¿De dónde surgen esos dólares en efectivo? De lo que te estoy contando, de 25 años de haber ahorrado, invertido de esa criptomoneda en negro. No, la criptomoneda fue la forma que yo tengo de demostrar que mi ahorro era previo. Por eso te conté todo el detalle. Porque es ¿cómo demostrás que tenés ahorro en negro? Con un documento en este caso. En este caso, la documentación que yo tengo para demostrar eso son las claves de las billeteras que usaba en su momento, o de alguna de las billeteras que usaba en su momento. Escuchen, por favor. Esto es importante porque hablar de la seguridad. Fueron 25 años de laburar con mi mujer en el sector privado y de ahorrar ahorrar en negro, pero en virtud de lo que generamos en el sector privado. Hay un punto del contratista, Matías Tabar, que cuando uno ve la declaración que hizo, él habló de $245.000 en efectivo, no solo para él, sino en todas las refacciones. ¿Usted coincide con ese número? Con el número es menos y es un tema que se está dirimiendo en la justicia. También él dijo que se intentó un contacto previo, que usted intentó un contacto previo con eso. Es cierto. ¿Es cierto? Sí. ¿Por qué? ¿Qué buscaba? Esto es ilegal. Porque primero yo tenía una muy buena relación con él. Pero además porque siempre le quise pedir disculpas. No pedir disculpas, pero bueno, porque en definitiva tampoco es culpa mía todo lo que pasó. Pero sí que quería pedirle disculpas por el lío en el que estaba envuelto, ¿viste? Ir a declarar para una persona no es para cualquiera, digo. Y la verdad es que me parecía bien pedirle disculpas y ofrecerle cualquier tipo de ayuda que le pueda brindar. ¿Y él no lo atendió? Es ilegal. No, creo que llegamos a hablar, sí. Después se dijo de él que era kirchnerista, que tenía una intencionalidad. No sé, ¿Coincide con eso que se ha dicho? No sé, esos son... Han dicho cualquier barbaridad. Han dicho que esto era un Rolex de $14.000. Han dicho cualquier barbaridad. Lo llevo a otro punto sensible. Escuchen esto. Cuando uno evalúa el tema de las propiedades, por la propiedad de Caballito aparecieron 2 jubiladas, ¿no? Con un saldo de precio de $200.000. Sí. Si yo me pongo en los zapatos de esas jubiladas, ¿qué garantías tienen ellas que usted le iba a pagar con los ingresos que usted tenía hasta ese momento? Sí, esa operación la hice con un amigo. El amigo es el hijo de las jubiladas. Sí, no sé por qué las rotularon como jubiladas. ¿Porque son jubiladas? Una es la mamá de mi amigo. Es una operación que yo, dentro de mis problemas de seguridad, digamos, o de los temores que empecé a tener con mis hijos y de las situaciones que me ocurrían, de hecho esto lo conté en otras oportunidades, yo en el departamento de asamblea tenía vecinos con mucha hostilidad. De hecho tenía una terraza grande donde me tiraban cosas de los pisos de arriba, me agredían en los pasillos, y era una situación que llegó a un punto que era insoportable, porque imagínate llevar a tu nene
5 años o de 10 años y que te agredan en un pasillo de la casa donde vivís. Entonces, mi amigo Pablo sabía que yo me tenía que mudar, digamos, que tenía una urgencia. Nosotros nos Él alquilaríamos, tenía ese departamento disponible. Cualquiera de nosotros. Vaya, alquila en otro lugar, mira, por las dudas. Estoy terminando lo estoy terminando de pintar o de no sé qué. Mudate de un día para el otro, digamos. ¿Con la rectificación de la poco, declaración tiene los fondos para pagarles? No, no, por supuesto que sí, pero para que quede claro, mi amigo me dice, vení, mudate. Sí. Después cuando vendés asamblea, me pagás, no hay problema. Y la verdad que quisimos formalizarlo todo en un instrumento, que es la escritura de una hipoteca, y no fue más que eso, digo. Y hasta ahí, en realidad, de hecho, esto es crucial para que entendamos. Tenía problemas de seguridad, lo amenazaban, entonces decide mudarse, ¿no? ¿Cómo decide mudarse? Habla con su amigo, que es el hijo de las jubiladas, a nombre de quién estaban las propiedades. Habría que preguntar por qué estaban a nombre de las jubiladas o por qué la hipoteca está cruzada. Esto lo va a investigar la justicia. Y realizan un instrumento de una contrahipoteca, ¿no? De un departamento que tiene que terminar de pintar y demás para entregar a asamblea, venderlo en asamblea y de esa manera poder, bueno, él contrarrestar estos fondos. Ahora, quiero que escuchen lo que dice respecto de los gastos de la tarjeta de crédito, ¿no? Justifica los consumos elevados que superan su sueldo público y se enoja mucho cuando dicen son gastos privados, esto es privado. El periodista, con muy buen tino, le dice, sí, pero está dentro del expediente y está dentro de la investigación. Escuchen esto lo que decía sobre los gastos de tarjeta de crédito. Periodista que habló de no sé cuántos millones de pesos, siempre contrastaron los gastos con mi ingreso, con mi sueldo de funcionario público. Mi mujer hace 15 años que tiene cargos gerenciales, mi mujer hace 25 años o 23 años que genera ingresos, nunca se preocuparon de explicar que mi ingreso disponible es mi ingreso familiar. ¿Ahí fue un error mantener la categoría de monotributista? En el momento de ver muy bien, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. No, fue un error que los periodistas digan que mi mujer era monotributista. Cuando mi mujer era monotributista, sí, pero también era empleada en relación no es un error entonces. Era monotributista, es monotributista. Que por supuesto lo omitieron, ¿no? ¿Hasta qué época? Cuéntelo. ¿Cuál fue el error? No, ese. Que comparaban una categoría de monotributo más mis ingresos y daban por hecho que con eso yo tenía que afrontar los gastos de tarjeta de crédito. O sea, un complemento familiar aparte del monotributo. Pero por supuesto, obviamente que sí. Cuando uno mira también la cuestión de lo que pasó en el gobierno. Hasta ahí, porque quiero seguir ahora con el tema del blanqueo o la amnistía. Aclara que al adherirse al régimen de ganancias simplificadas, algo que te dijimos en primicia ayer, muy temprano, en los flashes de noticias de Servicio de Noticias para todo el país, que se había, acercado y afiliado al régimen simplificado, que tiene fuerza de ley, ¿no? Un rato después de que lo hizo su esposa, Bettina Angeletti. Dijo lo siguiente, aclara que al adherirse al régimen de ganancias simplificadas de Arca no busca eludir impuestos ni usar un tapón fiscal y asegura que para todas las multas e intereses correspondientes por el régimen general tiene todo en condiciones. Escuchen esta parte. No, en eso no hubo mala intención. Pues también aclara, es importante decirlo, que no es ni blanqueo ni amnistía, esto es público, lo dice Arca. Bueno, pero además de eso, a través del régimen de inocencia fiscal o de ganancias simplificadas, ni mi mujer ni yo vamos a blanquear un solo dólar, no vamos a evitar pagar ningún impuesto. De hecho, todas mis declaraciones juradas rectificativas, absolutamente todas, las que son de Arca, por supuesto, ¿no? Las estoy haciendo por el régimen general. Voy a pagar todos los impuestos y todo lo que haya que pagar, pero además de eso, el régimen de inocencia fiscal, o sea, si no existiese, yo hubiese hecho exactamente lo mismo, porque yo tampoco lo uso como tapón fiscal, o lo que se denomina tapón fiscal, porque no existe el tapón judicial. Digamos, vos lo que haces, la justicia puede acceder a mis declaraciones juradas cuando quiera, y tampoco está en la intención del régimen de ganancias simplificadas, mis impuestos a pagar no están muy, pero no muy, lejísimos de los umbrales de la ley penal tributaria. O sea que todo lo que han dicho sí,
ha sido una mezcla de cosas que yo no sé si es porque no entienden del tema, porque no lo quieren entender, porque lo hicieron adrede. Lo hicieron adrede. Pero supongamos que sea hasta ahí. Supongamos que esté hecho adrede, ¿no? Que dijeron, bueno, che, acá hay algo opaco, estamos haciendo adrede esto de mostrarle a la ciudadanía que hay cosas opacas, ¿no? Sí, se hicieron adrede. Tiene que ir la justicia, tiene que ir la justicia. ¿Qué debería hacer una persona de bien, un argentino de bien, al momento de que está investigado por hechos tan característicos esta situación? Bueno, fundamentalmente, a mi criterio, es dar un paso al costado o pedirle el paso al costado por parte de la superioridad en jerarquía, ¿no? En este caso, Karina Milei como secretaria general o Javier Milei como presidente de la Nación. En el último punto, minuto 35:46 de la entrevista, recuerden que los medios nacionales tienen los minutos muy caros, y que tener 35, 40, 50 minutos es un número significativo en cantidad de tiempo. Al minuto 30, estuvo más de 49 minutos, 50 minutos la entrevista. Pero el último punto que quiero mostrarles es al minuto 35:46, donde desmiente los contratos de la televisión pública, ¿no? Califica de falsa la acusación y de la incompatibilidad de contratos con Marcelo Grandío, el periodista, el colega, que firmó los cheques de las coproducciones y que además pagó el viaje a Punta del Este en un jet privado para que se vaya a la casa de Marcelo Grandío con su familia. Escuchen lo que decía en el minuto 35:46 el jefe de gabinete Manuel Adorni. Cuando pensé en renunciar y cuando hablé con el presidente y cuando hablé con Karina. ¿Qué le dijo en esa reunión privada el presidente? Yo al presidente le dije que tenía todo para mostrarle todo lo que haga falta para, ¿Lo vio el presidente? Para demostrarle que todo era falso, y el presidente confió en mí. No hizo falta que le muestre nada. El presidente confió desde el primer día. Es decir, que no vio nada el presidente, que había dicho que había visto todo, ¿no? Aparte, porque el presidente sabe que soy un tipo decente, que soy un tipo de bien. Lo sigo llevando por la agenda de estos últimos días. ¿Cree que hubo incompatibilidad con los contratos de Marcelo Grandío, digo, con la TV pública, teniendo en cuenta que usted era la autoridad que firmaba esos cheques? No, eso es falso. ¿Por qué? Porque yo no firmaba esos cheques. ¿No dependía de su área? Desde que asumí hasta el día de hoy, bueno, hoy manejo el presupuesto nacional, pero manejé siempre miles y miles de millones de pesos de presupuesto. Qué peligro. Son decisiones que toma, que firma y que hace o que realiza una séptima persona, una séptima línea. Digo, es una ridiculez lo que hicieron, pero aparte con una persona con trayectoria, digo, con contratos que muchos no eran ni dinerarios, eran coproducciones. Digo, la verdad que una barbaridad. Lo que hicieron fue una barbaridad. Pero bueno, eso surge por el viaje. Ahí está. Ahí está, ponelo. Surge por el viaje. Después, respecto de ese viaje, finalmente, ¿en qué quedó? ¿Quién pagó el viaje? Eso fue lo que conté desde el primer momento. Bueno. Ese viaje lo paga Marcelo Grandío a la compañía, y yo le pago a Marcelo Grandío la parte que él me dice como parte proporcional. Pero eso lo conté, de hecho lo conté hace 3 meses. ¿Así está la justicia? Sí, pero no es la misma causa, ¿eh? Es otra causa aparte. La del avión a Punta del Este. Está la de Policita y dijo, y está la otra causa. Una por presunto enriquecimiento ilícito. Una por presunto enriquecimiento ilícito, que es de lo que venimos charlando, digamos, y lo que viene haciendo de lo que se viene ocupando hace 3 meses el tribunal mediático. Y aparte, le pregunto genuinamente. Hasta ahí. Que esto... Bueno, cuando menos es significativamente grisácea la entrevista. Las respuestas. La entrevista me parece muy interesante, me parece muy concreta. Me parece muy interesante también la forma en que están hechas las preguntas, que seguramente deben tener algún armado las preguntas. Quizás, ¿no? Digo, capaz que tenga algún armado previo o que le hayan pasado las preguntas para que se preparase el jefe de gabinete, pero me parece muy interesante lo que se ha dado. Por otro lado, y en referencia a esto, en el editorial de esta mañana hablábamos justamente de la corrupción, un hecho que se ha dado, y han presentado en la provincia de San Luis un proyecto de ley para poner el día 10 de junio el Día Provincial de la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción. Reitero,
se presentó el proyecto de ley para crear el Día Provincial, San Luis, de la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción. El texto que nos convida el equipo de prensa del diputado que lo presenta dice: la corrupción no empieza cuando desaparece el dinero. Fíjense qué buena está esta frase. Empieza cuando se oculta información, empieza cuando se evitan las explicaciones, empieza cuando un funcionario cree que los ciudadanos son demasiados ingenuos para preguntar. El texto dice: por eso se presentó un proyecto de ley para instituir en San Luis una jornada anual de reflexión, capacitación y concientización sobre transparencia, ética pública y rendición de cuentas en San Luis. Esto se ha presentado hace, escasas media hora, 20 minutos. Además, proponemos que en las escuelas secundarias se desarrollen actividades para formar ciudadanos críticos, comprometidos y conscientes de sus derechos y sus responsabilidades. Fíjense en el epílogo de esta mención que me hace el equipo de prensa del diputado presentante. La transparencia no tiene partido político. No importa quién gobierne. Los ciudadanos siempre tienen derecho a saber. 25 de mayo de 1810. El pueblo quiere saber de qué se trata. Y finaliza este texto diciendo: porque una democracia fuerte necesita instituciones transparentes y funcionarios que rindan cuentas, ¿no? Día Provincial de la Transparencia y de la Lucha contra la Corrupción. Voy a leer algunos segmentitos de este proyecto de ley, ¿no? Que me parece muy interesante. Lo estuve viendo en la tanda hace un ratito. Y dice: honorable Cámara, los fundamentos de este proyecto de ley. La corrupción constituye una de las principales amenazas para la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. No solamente perjudica las finanzas públicas o afecta la calidad de los servicios que recibe la población, también genera desencanto, apatía y la sensación de que las reglas no son iguales para todos. Los acontecimientos de público conocimiento que involucran al jefe de gabinete de la Nación, Manuel Adorni, y las controversias públicas generadas en torno a la evolución de su patrimonio y las explicaciones brindadas a la sociedad vuelven a poner en discusión una cuestión esencial para toda democracia: la obligación de quienes ejercen cargos públicos de rendir cuentas de manera clara, completa y transparente ante los ciudadanos. Manu Juego decía instituir el Día del Boludo, ¿no? Tantas veces que se ha visto en la República Argentina instituir el Día del Boludo. Me parece una forma de contrastarlo, de decir no somos boludos, y que haya alguien que lo presente. Esto lo ha presentado el diputado Carlos González de Alessandro del bloque Consolidación Nacional. Ojalá, como no tiene partido político la lucha contra la corrupción, todos los que están ahí, todos, ¿no?, de ambos espacios, tengan la elocuencia, por lo menos la elocuencia y la altura de por lo menos decir que están de acuerdo con que tiene que haber una lucha contra la corrupción. Cuando menos eso, ¿no? Cuando menos eso. Y que podamos de alguna manera, amigos y amigas, luchar por lo menos como si fuese un día al año, y esto de la concientización en las escuelas secundarias, cuando menos en las secundarias, enseñar a los chicos cómo se daba instrucción cívica, educación cívica. Cuando me tocaba estar en mi instrucción juvenil e infantil, que te daban las normativas para vivir en una comunidad, y que dentro de esas normativas exista la proliferación de los buenos valores para que la corrupción no sea un hecho inevitable, para que te lleguen cosas. Roban pero hacen, o roban. Ojalá que esta traición a la patria, que algunos denominan como corrupción, otros como endeudamiento, otros que le denominan sinceramiento o nepotismo. La corrupción tiene muchas caras, Y la verdad que la ciudadanía ya no tiene la cara de bobo. Ni ustedes tienen la cara de piedra, porque la piedra también se rompe. Esto lo digo desde el punto de vista de saber que la salud está muy mal, ¿no? Vengo nombrando los casos de salud hace varios días en la provincia, Esta mañana me preguntaba Nico por qué no me había ido a hacer ver el dedo, que me quebré. Porque me cuesta confiar en la salud.
no en los profesionales. Me cuesta confiar en la institucionalidad de la salud. Porque tengo una afección ósea desde hace años, décadas, y me cuesta hacerlo. No digo que esté corrupto el sistema, digo que están corruptas las personas que les toca manejar el sistema momentáneamente. Por eso es que queríamos hacer mención de todo lo que dijo el jefe de gabinete, porque es, no sé, dentro de la importancia a nivel nacional, el 3, el 4, el 2, ¿no? Manejan cientos de millones, miles de millones, dijo. Manejo miles de millones de presupuesto. Y no puede esclarecer su patrimonio personal. Nos vamos a la tanda comercial. Y haciendo mención a esto, nos vamos con un tema que, bueno, la producción ha elegido esta canción, me parece con mucho tino, que ha elegido esta canción. Y es una versión argentina de un himno inmortalizado por Elvis Presley, pero en este caso lo hacen dos de los más importantes músicos de la historia nacional, los titulares de Serú Girán, los Beatles argentinos. David Lebón, Charly García, David Lebón. Esto es Rock de la Cárcel. Tanda, ya regresamos.